Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos, este es el programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Grato placer tenerles con nosotros y que estén difundiendo en redes sociales algo que sirve para el crecimiento espiritual y para ayudar a muchas vidas. Hoy tenemos la continuación de la temática de la unidad en Cristo y vamos a preguntarnos cuáles son las causas de la desunión. Tenemos a nuestro director de Esperanza Colombia TV, el director de comunicaciones de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Gabriel Moreno. Pastor, bienvenido. Un placer, pastor, siempre contento de estar aquí con usted y con todos ustedes también. Bueno, así que vamos a abordar un tema muy importante en un mundo donde algunos se unen, otros se separan, y para nosotros en la vida espiritual es importante saber qué papel desempeña la ley de Dios, también saber por qué a veces nos alejamos conociendo del Señor, y la historia del pasado nos puede ayudar en el presente también. Pastor Gabriel, en términos generales, la importancia del tema. Es vital tanto para la iglesia, para la familia y hasta para el mundo entero, que nos estamos disgregando, nos estamos separando, y hoy se nos habla a razón de qué es lo que genera esas dificultades y esa separación de los papás con los hijos, de las parejas, a nivel social, de los grupos de un mismo país, gente peleando de una manera fuerte contra otros, y en algunos casos también en algunas congregaciones, en algunos grupos religiosos, ¿no? Dentro de ellos mismos discutiendo. Entonces es muy importante. Vital para todos, así que es un tema para todos. Hablemos del tema que tiene que ver con Israel y que comienza esta sección hablando de convertidos hijos rebeldes. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando, pastor? Está pasando lo que pasa hoy. Hay cosas que, tristemente, a veces las cosas buenas no se repiten, pero sí las malas tendemos a repetirlas. Cuando dice allí convertidos hijos rebeldes es porque Dios siempre había rodeado a su pueblo de sus bendiciones. Así como lo hace un papá. Un papá siempre va a estar buscando lo mejor para sus hijos. Y el pueblo pasaba algo muy curioso. Cuando estaba en su momento de prosperidad, de éxito, de grandeza, se olvidaba que ellos lo habían generado, que ellos habían logrado eso por su esfuerzo, por su fuerza. Como tristemente, muy seguido también, nos pasa a nosotros o le puede pasar a usted. Llega un éxito profesional, algo muy importante, hace usted alguna labor y la gente lo agradece y le dice, wow, qué bien lo que haces. Y tendemos a pensar, ay, yo soy... Nos inflamos. Entonces le pasaba eso al pueblo y el resultado de llenarse de orgullo personal, dejaban de buscar a Dios, dejaban de preguntar a Dios, y entonces venía una catástrofe bien complicada, como siempre nos va a pasar al alejarnos del cuidado y la protección de Dios. Pastor, se destaca en esta parte que estamos analizando la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios para que todo salga bien, ¿no? Es importante esa obediencia porque vemos que lo que pasó allí se menciona en el Antiguo Testamento, pastor y apreciados amigos y hermanos de iglesia que nos ven, es que no es nuevo. Esto sucedió desde el cielo. Sí. Cuando dejamos de obedecer la voluntad de Dios, fue donde se generó ese cisma en el cielo, esa situación que generó que Satanás y sus seguidores fueran retirados del cielo, se generó luego en el Edén. Dios habló claro, de una manera maravillosa y llena de amor a Adán y Eva. Dejaron de obedecer la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, y resultado, la muerte, la misma separación en la pareja. Que lo vemos allí, ¿no? El uno acusando al otro, ¿no? Exacto, luego de que el amor estaba allí ferviente entre los dos, cuidándose, protegiéndose, ahora parece, como usted lo dice, culpando, señalando, y ya empezó la primera división. Entonces damos cuenta que la ley de Dios, el obedecer la voluntad de Dios, es algo crucial y fundamental si queremos mantenernos unidos y si queremos también que nos vaya bien en la vida. Así es. Y pastor, no obstante los seres humanos y esta historia de Israel, de los primeros, ellos se apartan del Señor, pero el vuélvete del Señor es especial, ¿no? El llamado del Señor. Me llama la atención, pastor, que bueno, se describe allí en el libro de Deuteronomios, cómo el Señor les habla de bendiciones y bendiciones. Total. Dice bendecir el vientre de tus animales, el vientre de tu esposa, los cultivos, a los que lleguen a tu lado la gente verá, serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, prestarás y no pedirás prestado.
coloca eso como un regalo para ellos y luego cuando le dice vuelve, le vuelve a decir ven, que todo eso es tuyo. Te lo vuelvo a dar. O sea, no es como diciendo ven, pero te voy a castigar. No, apreciado hermanos, amigos, pastor, yo no entiendo esa grandeza del amor de Dios porque a veces el ser humano, cuando nos han herido, cuando han faltado, decimos, ok, vamos a estar, pero como tú faltaste, van a haber unas condiciones diferentes. Aquí, el amor de Dios es incondicional, ¿no? Es impresionante la grandeza de ese amor. Pastor, encuentra uno que hay un mensaje de llamado al arrepentimiento para recibir restauración y esperanza. Puede ser que haya alguien que nos esté viendo, escuchando y haya dado la espalda al camino del Señor y haya sufrido consecuencias. ¿Qué le podemos decir a él? Pastor, a todos ustedes les digo algo que le dije a una dama ahorita donde estamos haciendo la semana de evangelismo en la ciudad de Tame, municipio de Tame. Llegamos a hospedarnos al hotel. Cuando la dama me pregunta que a qué me dedico, le digo, soy pastor. Y me dice, ¿de qué iglesia? Digo, de la iglesia adventista. Conocía. Y ella sonríe y dice, mire, yo conozco de la iglesia adventista desde pequeño. Desde pequeño conozco, mi familia había sido adventista. Cuando mi papá estuvo muy enfermo en la clínica, yo le dije al Señor que si curaba a mi papá, que si lo sanaba, yo iba a predicar la palabra de Dios. Yo iba a entregarle mi vida al Señor. Digo, pastor, y yo no le cumplí a Dios. Yo sé que no estoy actuando bien. Y dije, yo sé que necesito cambiar, yo sé que necesito, porque esto no me va a llevar a ningún buen camino. Y así como le pasó a ella, muy seguramente le ha pasado a usted, o le está pasando ahorita, y nos ha pasado a todos nosotros. Nos desviamos en algún momento, no siempre lo hacemos con intención. A veces nos desviamos del camino intencionalmente, pero otras veces... sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, y a veces lo peligroso es que a veces podemos estar dentro de la iglesia pensando que estamos bien, y estamos que perdidos estamos en el dentro, camino. ¿no? Pero podemos estar perdidos dentro del camino. De hecho, me acuerdo de una anécdota también que me pasó a mí y parece jocosa, pero describe esto. En un lugar había una actividad, entonces yo estaba con un amigo, unas damas tuvieron una música especial muy bonita, la daban al Señor. Finalizado ese espacio, salimos un ratito antes del almuerzo y nos sentamos y las vimos a ellas ya cambiadas, estaban con tenis, camiseta, en pleno sábado, mediodía. Entonces con mi amigo empezamos a hablar y a decir, oiga, ¿cómo es la vida? Miren, hace un momentito allá adentro, ellas cantando, muy espirituales, con su ropa. Sí, ¿cómo y mira, cambia? En menos de una hora ya, como si eso fuera un domingo, como si fuéramos para un parque. Wow. Y empezamos ahí, nosotros pensando que nosotros estábamos. Cuando al ratito llegaron otros 2, llegaron otros 4. Era un grupo de jóvenes que iba a hacer una actividad misionera a un lugar a entregar unos mercados. Y luego nosotros nos apenamos con Dios y dijimos, Señor, ellos están en tenis y en camiseta, pero están haciendo algo que realmente te honra mientras nosotros estamos aquí criticando. Entonces, esto para mostrar que es fácil que nosotros nos desviemos en algún momento. Igual para desviarnos no necesito estar siendo un asaltante, un ladrón, narcotraficante o matando a alguien. Si no obedezco, si levanto un falso testimonio contra alguien, si digo una mentira, ya me estoy desviando del camino. Pastor, así es. Y nos encontramos con un momento en la historia del pueblo de Israel que es impresionante, porque yo encuentro ahí que 2 veces en el libro se repite, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía como bien le parecía. Una generación que no conocía a Jehová ni lo que Jehová había hecho. Hablemos de ese momento tan difícil. Muy difícil y muy triste, porque Dios se había propuesto ser su rey. Cuando los llamó como su pueblo. Dijo, teocracia. Exactamente, que creo que no hay ningún tipo de gobierno mejor que el de dejar Dios. que creó el mundo, el que creó a nosotros. Pero el ser humano, como lo hablamos, se desvió, empezó a ver que los otros países, los otros pueblos tenían sus dioses, y habían ceremonias pomposas, y bueno, un montón de elementos diplomáticos que generaban hasta cierto punto algo que llamaba la atención. Ellos quisieron algo similar. Dios no estuvo de acuerdo con eso, pero miren lo interesante, no estuvo de acuerdo, pero complació el deseo de su pueblo. Insistieron tanto, ¿no? Que les dio para que se dieran cuenta que es mejor, si tener a Dios como rey o tener a un ser humano, guiado por Dios, pero aún al cabo ser humano, que en cualquier momento se puede equivocar. Entonces ellos, dice la Biblia que en un momento donde ni rey tenían, ni juez, no había nadie. Y cada quien hacía como lo que bien le parecía. Y ahí notamos lo peligroso. Muchas personas dicen, y cuando alguien le hace un llamado de atención por algo, dice, es mi vida. Soy yo. Y queremos tristemente hacer lo que nos parece. Y si miramos el mundo como está hoy, tristemente es el resultado de que el ser humano haga lo que le parezca.
Pastor, lo que acaba usted de pronunciar es la mentalidad de ahora, ¿no? Cada uno tiene su propia verdad, cada uno mientras no se meta con el otro. Hablemos un poquito porque la sociedad está siendo afectada por eso, pastor. Claro, y es que es un mensaje que nos está siendo bombardeado todo el tiempo. Total. ¿De qué le habla la música a los muchachos, a los jóvenes, en muchos aspectos? Haz lo que a ti te parece, haz lo que tu corazón te diga. Aparentemente, cuando la Biblia me dice a mí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero no, nos dice, no, sigue tu corazón, los impulsos de tu corazón. Y por seguir el impulso del corazón es que el Señor le es infiel a la señora y luego se acaba el hogar. Por Así seguir el es. impulso del corazón, de la emoción, es que el joven termina en la droga, termina haciendo algo que es peligroso para su vida y termina en una silla de ruedas. Entonces, lo mejor siempre es abrir este libro maravilloso. Amén. Cuando vamos a hacer algo y decir, Señor, yo quiero hacer algo, yo tengo este deseo, pero muéstrame tú si eso que yo deseo hacer es lo mejor o no. Porque hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es muerte, ¿no? Así es. Pastor, esa división en la nación hebrea, la historia de Roboam, la historia de estos hombres que en determinado momento lo que hacen es dividir. Ahí vemos lo importante que es ser bien aconsejados. Correcto. Se habla de Roboam, cuando el pueblo, al morir su padre, van a hablar con él y le exponen unas necesidades que tenían, de que se bajaran algunas cargas fuertes que tenían de trabajo. Él escuchó el consejo de los hombres mayores, que le dijeron, mira, escucha al pueblo. Sí, sí. Pero luego se rodearon con sus los amigos, muchachos. los jóvenes. Y no digo que todo lo que viene de los jóvenes es malo, porque no. Los jóvenes tienen muy buenas ideas, son iniciativas Sí, maravillosas. De hecho, hoy se capacitan muy bien y la gente muy joven está muy bien preparada. Pero es poder hacer un equilibrio entre los de la experiencia y los de las ideas. Para Así que esas es. buenas ideas puedan tal vez ser bien canalizadas por gente que ha recorrido cierto camino ya antes que nosotros. Pero él no se dejó guiar de los mayores. Escuchó el consejo de los jóvenes que le decían, no, diles que si antes alguien fue duro, tú vas a Ahora ser va a más ser, duro, sí. vas a ser más fuerte, para tratar de mostrar superioridad, que va a aprovechar el poder para pisotear. Y qué lección para todos nosotros, para todos ustedes también donde estén. Dios a veces nos da privilegios, o más que privilegios, responsabilidades de estar en algún cargo para servirle a Él o para servirle en una compañía. Y qué peligroso llegar nosotros a aprovecharnos de eso para humillar, para maltratar y para llenarnos de ego. Algo que nos enseñó el Señor Jesús, y es una enseñanza de Él que debemos tener clara, dice que entre los seres humanos, las personas grandes son las que sirven. Sí. No son las que Liderazgo son- servidor, ¿no? Así es. Entonces, cuando los discípulos, recuerda, le decían, Señor, bueno, y esto, y estaban preocupados por el poder, Pues. les dijo, no, espérate. Espérate, porque eso es lo que busca la gente de afuera. Pero entre nosotros, entre vosotros, no va a ser. Si quieres ser grandes, no busques un cargo, busca servir. Esa es la mayor grandeza del reino de los cielos. Así es. Estamos mirando las causas de la desunión y hemos encontrado hasta aquí que la ley de Dios es fundamental, olvidarla nos trae consecuencias, el querer hacer como querramos y también ahora, como acaba de hablar el pastor, hay que recibir el consejo que conviene. Así es, y algo muy importante en todo esto es que Dios nos ha colocado a nosotros como luz, es lo que Él dice. Así O sea, es. usted y yo no tenemos luz, nosotros no tenemos nada que mostrar, pero cuando nos acercamos a Él y abrimos su palabra, de su luz llega a nuestra vida. Y lo que Él decía es que esa luz sea mostrada, sea irradiada a los que nos rodean. Y tristemente mucha gente, al ver la actitud de Israel con esa rebeldía, apartándose de Dios, haciendo como le parecía, se llevaron una imagen muy equivocada del Dios de Israel. Se llevaron un concepto totalmente errado, y eso hizo que el plan de Dios con Israel y la bendición que ellos pudieron haber dado a esas naciones se perdiera por completo, y lejos de ser un pueblo que se convirtiera en bendición, se convirtieron en piedras de tropiezo para que ellos se acercaran a ese Dios maravilloso de amor. Así es, pastor. Usted lo dijo al comenzar este análisis de que el problema es el ser humano toda la vida, desde que se originó la desunión. Y llega la época de la iglesia primitiva y lamentablemente dice el autor de esta guía que no se había disipado el problema de desunión. No, hablemos de qué pasó en la iglesia de Corinto, que nos enseña hoy a la iglesia, a los movimientos diferentes, como usted dijo, esto se aplica a todo. ¿Qué lecciones podemos Pasó sacar? algo, y de hecho el apóstol Pablo comienza esa carta haciendo algunas aclaraciones, diciendo, hermano, eviten las contiendas, Correcto. eviten las divisiones. Y creo que ese mensaje es válido hoy todavía. Sí, somos la iglesia del Señor, pero hay a veces divisiones. Y él explica,
Él dice, pasa es que algunos están siguiendo a Apolos, otros a Pablo. Pero él dice, ¿y es que acaso yo soy digno de que alguien me siga a mí? No, nosotros debemos seguir al Señor. Y el pueblo en ese momento, como habían varios líderes que se habían levantado para predicar, entonces unos tenían más empatía con uno, otros con el otro. Y entonces, más que seguir la verdad, seguían personas. Así es. Que es un grande peligro hoy. Total. Que pasa en muchas denominaciones y pasa también en la nuestra. Alguien es muy cercano a una persona, comparte su visión y entonces a veces defendemos a una persona por encima de la unidad de la iglesia. Así es. Y eso ha hecho daño en muchos lugares del mundo. Lo hizo en la iglesia primitiva, por eso el apóstol Pablo dice que ruego en el nombre, o sea, no era ni siquiera un consejo, hacía un ruego para que bajara esa situación que estaba presentándose en la iglesia primitiva. Y Jeremías lo dice, no maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Así es. Y ese problema de Corinto era bastante delicado. Muy delicado porque pues estaba en la iglesia naciente, muy bendecida por Dios. Como el enemigo no podía afectar o detener ese crecimiento desde una manera externa, entonces lo empezó a hacer desde adentro. Internamente. Y qué peligroso. Alguien lo más decía, peligroso todavía. Mucho más peligroso. Cuando el ataque viene de afuera, nosotros decimos, no, uno está prevenido de pronto, ¿no? Pero cuando viene adentro, es mi amigo, yo lo escucho. Y entonces somos atacados sin darnos cuenta y somos destruidos sin notarlo. Y cuando a veces ya notamos el efecto, wow, ya hay mucho daño hecho. Pastor, se afirma que la unidad se centra en Cristo y en su sacrificio en la cruz. ¿Por qué podríamos decir que es así? Porque cuando miramos la cruz del Calvario nos damos cuenta que el único a quien debemos seguir es Jesús. Y que todos somos iguales, ¿no, pastor? Ante la cruz. Él vino a morir porque todos estábamos sin esperanza y todos necesitamos ese sacrificio. Y como usted lo menciona, todos somos totalmente iguales delante de Dios, sin importar la cuenta bancaria, sin importar el estudio académico, sin importar el país donde nacimos. Todos somos iguales y igual de valiosos delante de Dios. Pastor, aquí se afirma que aunque tenemos aparentemente unidad de fe y misión, igual como iglesia no podemos dar por sentado eso, porque a veces hay disputas, peleas, hay partidos. Hay partidos y también pasa cuando la gente viene a la iglesia, llega y pues escucha un mensaje que gracias a Dios nos ha regalado un mensaje completo, un mensaje impecable. Pero cuando ve en la iglesia a veces de pronto que hay una diferencia entre una persona y la otra, dicen, wow, espérate, pero esto no puede ser una iglesia de verdad, dirigida por Dios. Sí es dirigida por Dios porque notamos que esa iglesia primitiva era dirigida por Dios, ha sido dirigida por Dios y a pesar de los inconvenientes de los seres humanos, es Dios quien la guía. Así es. Y nos ha traído aquí precisamente para juntos apoyarnos, juntos ayudarnos, y esas diferencias nos muestran que dependemos de Dios. Debemos buscar a Dios, porque si dependemos del ser humano, pues no tendríamos mucha esperanza. Bueno, y está cerrando este tópico que estamos analizando con una advertencia solemne, diría yo, porque como usted lo dijo, no solamente los ataques son de afuera, los más peligrosos son los de adentro. Pablo mira hacia el futuro, de pronto había leído a Daniel lo que habría la apostasía, tantas cosas, y dice, entre vosotros entrarán lobos rapaces, en medio de vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el ganado, o vendrán, y entre vosotros mismos también. Hablemos de ese momento que anticipa Pablo. Bueno, ahí cuando habla de lobos rapaces, también se hace una alegoría a lo que Jesús, una frase que Jesús utilizó, ¿no? Sé que vendrán con trajes o con piel de ovejas. Así vestidos. Camuflándose dentro de. Y entonces nos advierte que dentro de la iglesia, Dios tiene los suyos, pero si no nos dejamos guiar por Dios, como hablamos al inicio, por su santa ley, podemos llegar nosotros a ser instrumentos del enemigo y estando ahí, ser lobos que lejos de cuidar el rebaño, podamos estar destruyéndolo. Y también se enfatiza la labor de la protección de ese rebaño, de que como líderes, seamos pastores, ancianos, diáconos o hermanos de iglesia, debemos estar velando por esa unidad de la iglesia, estar velando por la doctrina de la iglesia y que si llega alguien y que vemos que está cercenando, que está dañando esa unidad, poder pedir al Señor nos dé sabiduría para actuar de una manera correcta. Pastor, y Pablo le escribe a Timoteo para advertirle en primera instancia de que él debe conocer la Biblia para saber interpretar la palabra de verdad. Esta es la guía. De hecho, el versículo con el que se comienza y que es el punto central de este estudio, dice, Proverbios 9:10, el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Y dónde conocemos al Señor? A través de la palabra. A través de la palabra. Debemos sacar tiempo para estudiarla con claridad y a profundidad para evitar ser confundido con ella, porque también el enemigo trató de confundir al mismo Jesús, diciéndole, es que escrito está, Sí. utilizando la Biblia, ¿no? Entonces debemos pedirle al Señor que nos dirija al momento de estudiarla para entenderla de la manera correcta, en el contexto adecuado, para poder ser bendición cada vez que abramos nuestra boca, llevando un mensaje de parte de Dios. Y el otro consejo que le da Pablo a Timoteo es que evite las cosas, especulaciones, las cosas profanas y también las vanas palabrerías. Bueno, a veces nos encerramos en discusiones que realmente no tienen sentido, que son unas minucias, y eso genera a veces hasta polarización en algunos lugares, en algunas iglesias. Hay cosas que tal vez defendemos y tal vez podemos estar equivocados todos. Sí, correcto. Lo principal es la doctrina fundamental que el Señor nos dio, pero algunos elementos es a lo que Él se refiere con palabrerías. Sí, algunas sí. cosas pequeñas y que entonces, no siendo guiados por Dios, le damos la importancia que no tienen y lejos de unirnos empiezan a generar esas dificultades y empieza a estropear el avance de la causa de Dios. Pastor, pero este punto del anuncio de Pablo y lo que vendrá siempre estará presente, ¿no? Al final, a veces no hay que temer tanto los enemigos externos, sino lo que pueda pasar internamente, ¿no? Seguridad en obedecer al Señor. Obedecer al Señor, y para todos los que estamos allí conectados, oremos mucho al Señor para ser elementos de unidad. Y que si por alguna razón, porque va a pasar, podemos pensar diferente, sí, y es normal, que con esa diferencia construyamos, aportemos, porque la visión de una persona complementa la de la otra. La visión del joven va a complementar la del adulto y vamos a poder hacer planes maravillosos, muy bien argumentados, si nos unimos todos con los diferentes dones, talentos y visiones para el avance de la causa del Señor. Pastor, hemos visto las causas de su unión, desobediencia, no seguir el consejo, hacer a nuestro parecer, pero hablemos ahora, cerrando aquí en el último minuto, cuáles son los secretos para mantenernos unidos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y para mantenernos unidos necesitamos sabiduría para manejar esas diferencias. Y solo las podemos manejar cuando estemos conectados con Dios. Cuando tú y yo saquemos el tiempo para orar, para leer la Biblia y decirle, Señor, enséñame cómo amar más a mis hijos, cómo amar más a mi esposa, cómo ser un mejor miembro de iglesia, cómo aportar a la iglesia mis dones, mis talentos. Cuando pase eso, entonces entenderemos que la sabiduría de Dios será el antídoto y será ese remedio para evitar o para poder solucionar algún problema que esté fragmentando la iglesia y la familia. Queridos, es importante tomar en cuenta lo que nos ha compartido el pastor Gabriel. Es importante en medio de una amenaza de desunión, pero notemos, él lo ha destacado, la importancia de seguir la sabiduría de Dios, que es seguir su palabra, hacer su voluntad. Finalmente, pastor, ¿cuál es el deseo para ellos? Sigámonos uniendo, utilicemos las redes sociales para unirnos, para compartir el mensaje de esperanza y pidamos a Dios que nosotros podamos ser sus instrumentos. Mantengámonos cerca de Jesús para estar unidos los unos a los otros. Dios les bendiga, les esperamos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.